Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Si eres de las personas que les gusta tener un plan para todo, que en los viajes hacen sus rutas, llevan un presupuesto muy detallado, una agenda muy ordenada, tienes la profesión soñada que estarás ejerciendo y el tiempo en que practicarás esa profesión, has planificado la edad en la que deseas casarte, la edad para tener tu primer bebé, al segundo e inclusive si se te antoja hasta un tercero, pero en el camino de repente te das cuenta que las cosas no están saliendo como lo habías imaginado o planeado y sientes que el tiempo se te escapa como agua entre los dedos y no lograrás el propósito o meta trazada. Entonces estoy segura que te relacionarás con la historia de mi invitada del día de hoy. Su nombre es Paulina Alencastro. Ella es ecuatoriana, hermana mayor, diseñadora, publicista, administradora, organizadora de eventos, fotógrafa, esposa, catedrática, bloguera, podcastera y por si fuera poco, mamá de gemelas. Ella empezó estudiando algo que le apasionaba, pero la responsabilidad de aportar a la empresa familiar de sus abuelos y de sus papás la llevó por otro camino, dejando por un lado su aspiración a practicar la profesión de sus estudios. Ella no se imaginó que ese cambio de planes en su vida fue lo que le dio el propósito que ahora tiene. Hola amigos, soy Sharon Falconer, su anfitriona en el podcast de Decisiones que Cuentan una Historia. Así que escuchemos ahora la historia de Paulina Alencastro. Hola Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast de Decisiones que Cuestan, Cuestan también. Podcast de Decisiones que Cuentan el día de hoy. Para conocer tu historia, realmente es una historia que yo sé que muchas mujeres pueden estarse relacionando con eso, y no solo mujeres, sino que también hombres pueden pasar por una situación similar. Y entonces me interesa que la conozcan y que pues obviamente venga de una persona extranjera viviendo en Guatemala. Así que cuéntanos un poquito acerca de tu nombre y cómo fue que paraste aquí en Guatemala. Hola Sharon, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, mira, mi nombre es Paulina Alencastro. Yo soy de Ecuador, de Guayaquil, y vine acá a Guatemala casi que por amor. Mi esposo es guatemalteco y ya tengo viviendo acá 4 años. La verdad ha sido una experiencia bastante... Siento que los países se parecen mucho, entonces no, sí me costaba por el tema de familia y por mis amistades que tuve que dejar allá, pero en cuanto a la ciudad me acoplé bastante bien y ahora vivo acá con mi familia. Tengo a mi esposo y a mis 2 hijas, tengo unas gemelitas. Excelente, buenísimo. Recuerdo que me comentaste que tú eres la hija mayor de 4 hermanos. Sí, somos 4, yo soy la mayor. Y esto me imagino que es lo que te empujó o que tus padres aprovecharon como para que los apoyaras en el negocio que ellos tenían. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Sí, mira, mi familia en Ecuador tiene una empresa relacionada a la construcción y realmente es una empresa que ya era de mi abuelo, entonces como que hay un poco de tradición ahí en el negocio. Luego la tomó mi papá y él realmente nos relacionó mucho desde chiquitos. Yo recuerdo mis vacaciones, iba ya a ayudar, a trabajar. Nosotros hacíamos a trabajar, realmente hacíamos lo que se podía, pero sí, mi papá nos inculcó el, el, el trabajo desde muy pequeños. Y bueno, yo hacía cualquier labor administrativa que me pusieran, ayudaba en contabilidad o cuando era más pequeña pasaba papeles por último, pero algo hacíamos ahí. Y recuerdo siempre estar muy ligada al negocio familiar. Entonces, cuando me gradué del colegio, también, un poco también por facilidad, porque uno cuando está estudiando en la universidad, los horarios son difíciles y no siempre es fácil conseguir un trabajo que te dé la oportunidad de trabajar medio tiempo o algo así. Entonces seguí vinculada al negocio familiar y luego me fui quedando, digamos, ya me sentía necesaria. Creo que hacía un trabajo que era útil para la empresa y para la familia, y me fui quedando, a pesar de que mi carrera no estaba tan vinculada al trabajo que estaba desarrollando en la empresa. Entonces, pero sí, siendo la mayor, igual, mis hermanos también hasta el día de hoy trabajan en la empresa familiar y ahí están.
Ya, cuando tú dices mi relación con los estudios y lo que tú estabas haciendo en ese momento, no tenía relación. ¿Qué era lo que tú estabas estudiando? Mira, yo desde el colegio incluso porque mi colegio tenía una diferencia de otros colegios porque te daba la oportunidad de escoger la especialización en los últimos 2 años que se parecía bastante a las carreras que verdaderamente uno va luego a estudiar en la universidad. Entonces yo estudiaba desde el colegio comunicación, arte y diseño. Ujú. Y eso es Y básicamente lo que a ti te encantaba. claro, y una vez que salí, comencé a estudiar, comencé con publicidad. Mis papás siempre igual, cuando uno, creo que, y hasta ahora lo veo porque después vas a saber que soy profesora catedrática, lo siento con mis alumnos también, cuando alguien le dice a su papá que va a estudiar diseño gráfico o algo, una carrera un poco creativa, los papás como que primero ponen un freno o sí lo piensan porque seguramente piensan que eso no se va a vivir y demás. Todavía hay un freno grande en nuestros países cuando la carrera es creativa, es arte y así. Pero mis papás me apoyaron porque a pesar del negocio familiar, que era, como te digo, muy relacionado a la construcción, mi papá en sus inicios de joven quiso ser publicista, entonces a él se le llamaba mucho la atención y creo que lo veía un poco reflejado en mí. Y mi mamá también es muy artística, entonces eh, los dos me apoyaron y seguí adelante con la carrera que empezó siendo publicidad y luego fue diseño gráfico como tal. Ujú. Entonces, para una persona que viene del diseño gráfico, trabajar en administración no es tan, para mí no era totalmente, digamos que me llenaba al 100%, y también demandaba mucho autocapacitarse, digamos, porque realmente el diseño gráfico no te prepara para tomar decisiones administrativas o de controles que hay que hacer en la empresa y demás. Claro, es otro rollo, es otro ramo. Claro, pero Y entonces esto básicamente te llevó a sacar la maestría que te fuiste a estudiar a Costa Rica. sí, entonces, bueno, yo igual trabajé en la empresa como 10 años, digamos, desde que me gradué, digamos, del colegio, cerca de 10 años. Y entonces, cuando ya terminé mi carrera, en mis estudios de universidad, había que hacer un masterado porque era lo que estaba en mis planes. Y entonces me tomó bastante tiempo de elegir porque yo decía, bueno, quizás me voy mejor a estudiar en Nueva York o en algún lugar así más, algo creativo, y entonces logro especializarme en eso y regresar y montar un negocio de lo que me gusta, de la creatividad. Y estaba la opción, no, mejor hago algo administrativo que me va a servir si sigo aquí en la empresa familiar o si es que no sigo y hago algo creativo, igual la administración como que se acopla más a todo tipo de negocio. Entonces, las cosas se fueron dando y apareció algún familiar de mi mamá que había estudiado en INCAE y tenía unas buenas referencias. Y yo recuerdo que me voy a inventar, era en enero y yo empecé a investigar y ya había que decidirlo para mediados de enero, ya había que estar tomando la decisión de irse. Entonces todo sucedió muy rápido y por supuesto INCAE es una buena universidad, tiene mucho prestigio y se tomó la decisión de que yo viniera un poco apoyada por mis papás, ahí sí tal vez sí tomaron partido de que fuera un poco más inclinado a la administración la decisión y me fui a INCAE. Ujú. Entonces comprenderás que llegando a INCAE también fue un reto porque yo sabía de administración lo que yo había podido aprender y que me lo había dado la experiencia. Yo no era mala alumna, yo era buena alumna desde siempre. Pero llegué a INCAE y la gente que estaba ahí eran los mejores alumnos de las universidades de diferentes países, de administración, finanzas, economía, no sé, era gente muy numérica. Y entonces, además de eso, INCAE tiene la particularidad en ese programa de que ellos tienen que votar, digamos, tienen que filtrar a su alumnado y durante el primer año va a salir el 30% del alumnado, quiera que no, porque califican con campana y entonces es un sistema de que alguien, aunque la clase sea excelente, alguien tiene que sacarlo C. Y una vez que Claro, tienes 6 C, te vas. qué presión. Entonces la presión era grande, no solamente demandaba mucho estudio y mucho tiempo y lectura y análisis y demás, sino que había la presión de que yo me di cuenta, eso no lo sabía, me di cuenta estando ahí de que me podía ir en cualquier momento. Claro. Entonces, pero entonces fue que encontré a mi esposo, pero también las cosas se fueron dando, como te digo, porque él sí, él estudió administración y finanzas
y es muy apasionado por por la educación. Si él pudiera elegir en qué trabajar, sería educador 100%, le encanta estar enseñando y ayudar a la gente a entender ciertas cosas, es el típico que te explica en la universidad y demás. Y entonces, él daba tutorías, imagínate, daba tutorías, y no solo a mí, porque después nació el amor por eso, pero daba tutorías a todo aquel que no entendiera. Entonces nos levantábamos desde muy temprano, 5 de la mañana, antes de clase, a que él nos pusiera al día todo aquel que no entendía. Y también después de clase nos quedábamos y así. Entonces ahí fue que como que fue creciendo la relación con él, por su mismo don de ayudar a la gente, ¿verdad? Que fue lo que me gustó. Qué interesante esto que comentas, porque ahora con lo del podcast, cuando me doy cuenta de que uno aprende mucho cuando uno ayuda a otras personas, porque uno no puede dar algo que no tiene. Y para dar algo tienes que aprenderlo, tienes que investigarlo, tienes que estudiarlo, leerlo, informarte y así después poder ofrecerlo. Y es exactamente lo que estaba haciendo tu esposo o en ese momento tu novio. Él básicamente tenía esta pasión por ayudar, pero el primero que se ayudaba era él. Entonces, Claro. a la hora de él tener que enseñarle a alguien más, obviamente tenía que estudiar antes y saber y conocer de la materia, ¿verdad? Claro, y en su caso incluso esas presentaciones nos hacía, o sea, había PowerPoints para explicarnos, y entonces, por supuesto, lo estudiaba y pues, podía también sacar mejores notas, pero le demandaba mucho tiempo y realmente sí, yo se lo agradezco, y yo creo que mucha gente que estuvo en mi situación quedó muy agradecida con él por habernos dado el apoyo. No todos pasaron, por supuesto, algunos tenían que irse y se fueron, algunos compañeros nos costó mucho dejarlos ir, pero, pero sí, ahí nació el amor. Y qué interesante esto que dices también de que tú tenías que empeñarte más, obviamente no era tu fuerte la materia, tú venías de un trasfondo de diseño más creativo y tener que enfocarte en números, análisis y eso te requería tener un poco más de esfuerzo mental. Y esto obviamente es agotador. Yo recuerdo cuando estaba estudiando también diseño de moda, a mí me encanta la creatividad y el diseño, pero recuerdo que no era tan habilidosa con el dibujo y sí requería un esfuerzo sobrenatural de mi parte. Y sí recuerdo que me desvelaba muchas noches, veía a mi esposo y al perro dormidos y yo trabajando en la mesa de dibujo a altas horas de la noche, esforzándome. Todo eso sí requiere cierto esfuerzo y cierto estrés adicional. Sí, así es. Entonces, en este momento, básicamente, tú no tenías ni la menor idea que allí ibas a conocer a tu futuro esposo. No, para nada. Incluso, sinceramente, yo tenía novio cuando llegué. El novio no me duró mucho porque también la distancia, y como te digo, yo tenía que estar súper ocupada aprendiendo. Entonces, en esa época no prosperó la relación, pero yo no iba con la idea de conseguir novio ya, digamos. Y qué interesante que menciones lo de la distancia, porque igual con tu novio actual hubo distancia después de un Sí. tiempo, ¿verdad? Y eso para las personas, yo creo que hoy en día, cada día hay más relaciones a distancia, porque obviamente el mundo se hace más pequeño con la facilidad de viajar y que hay trabajos multinacionales, entonces, empresas multinacionales, entonces no se mueve mucho. Y realmente yo tuve que vivir no solo esa relación, sino antes de eso había tenido otra que también él tuvo que resolver fuera y estuvimos también, empezamos a estar a distancia. Y en las dos anteriores no, me había ido mal, digamos, pero es que uno se da cuenta cuando realmente los dos quieren, porque es una cosa de que los dos estén trabajando por un mismo propósito, que es mantener su La relación. relación, claro. Cuando los dos están en sintonía, digamos, todo fluye y no hay por qué, no hay por qué te vaya mal, digamos. Entonces, sí, con mi esposo actual tuve como un año, casi 2 años realmente, porque un año en lo que decidíamos casarnos y luego otro de preparación de la boda y demás, casi 2 años a distancia y por supuesto yendo y viniendo, porque también no todo puede ser a distancia, pues, pero sí, cuando uno quiere realmente se puede. Claro. Y hoy Y en día también con la comunicación tan rápida no hay por qué perderse, no se siente tanto la distancia. Y entonces, Paulina, el momento en que se comprometieron, tuvieron que tomar la decisión en qué país iban a vivir. Cuéntanos un poquito al respecto, cómo fue este proceso, porque esto obviamente genera cierto estrés también en la toma de esa decisión. Sí, mira, estábamos abiertos a... Bueno, mi esposo ya estaba trabajando en donde trabaja actualmente y tenía un buen puesto. Entonces,
Eh, y yo tenía, la decisión se tomó así, fue un año de prueba en el cual decidimos venir a Guatemala, basándonos en la premisa, digamos, de que mi empresa era familiar, entonces a mí no necesariamente me iban a votar, digamos. Ujú. Y yo contaba con que las puertas siempre iban a estar abiertas para que si yo decidía volver y él quería trabajar incluso en nuestra empresa, podíamos hacerlo. Entonces la idea fue de probar en Guatemala, ver cómo nos iba, y si es que decidíamos que no estábamos contentos, regresar a Ecuador. Pasó el año y realmente evaluamos las opciones en los dos países y decidimos quedarnos. Un poco también porque la situación económica en Ecuador estaba difícil, digamos, porque había un gobierno que estaba... al país le fue mal en general y la construcción como que es un área que es la primera que se afecta generalmente en las economías cuando empieza a ir mal el país, porque nadie construye una vez que si estás en crisis, no quieres construir, entonces, o estás guardando tu dinero para después. Entonces, la empresa está ahí en una situación, atravesando una situación difícil y por ende decidimos quedarnos. Y entonces, bueno, hemos estado, luego ya vinieron las bebés y así, entonces realmente no hemos tenido la necesidad o la situación de volver a Ecuador o a otro país. También alguna vez evaluamos ir a Perú porque viene una propuesta a mi esposo allá. Pero de nuevo, nuevamente nosotros estamos abiertos a que no estamos cerrados y encadenados a Guatemala. Si en algún momento se presenta una oportunidad en Ecuador para volver o en otro país, pues creo que ambos estaríamos dispuestos a movernos. Ujú. Me imagino. Bueno, pues qué bueno que Guatemala fue el país elegido en ese momento. Y entonces te viniste a Guatemala. Me imagino que esto tuvo alguna repercusión con tus papás y el puesto que tú tenías en la empresa. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que lo tomaron tus papás y qué fue lo que tuviste que hacer para dejar la empresa familiar? Bueno, no, yo realmente, gracias a Dios, siempre he contado con el apoyo de mis dos padres y lo tomaron bien. Mi hermana estaba graduándose, ella sí de arquitecta, porque realmente todos los demás hermanos estudiaron cosas más acordes a la empresa. Tengo dos hermanas arquitectas, una ella es arquitecta y otra está por graduarse, y mi hermano que estudia ingeniería mecánica. Entonces, tienen más que ver, digamos, con el negocio. Entonces mi hermana había terminado su carrera y ya estaba como, podía hacer su trabajo también en la oficina full time. Y siento que ella ocupó el espacio, sobre todo como un acompañamiento a mi papá. No digo que en la parte administrativa, porque ella no está trabajando mucho en la administración, sino más como en trabajo de campo, pero sí le dio el apoyo que tal vez yo dejé el espacio vacío, digamos. Entonces, sí, en la parte administrativa no me siguió nadie, pero sí en cuanto al apoyo familiar, ella ocupó el espacio. Ok, o sea, esto básicamente no causó un pesar en ti. O sea, te sentiste como aliviada de dejar eso y empezar a Una hacer. situación rara. Aliviada por mí, porque, como te digo, yo regresé, yo cuando vine a Guatemala, incluso desde el avión, bueno, cuando nos casamos, mi familia vive en Guayaquil, pero todos tíos, primos, todos de los dos lados son de Quito, que es otra ciudad de Ecuador. Entonces tenía mucha gente de la boda que venía de fuera de mi ciudad, tenía mucha gente de la boda viniendo de Guatemala, porque toda la familia de mi esposo que sí fue a Ecuador eh, por la boda, y tenía mucha gente de las compañeras de INCAE que eran de otros países, digamos. Entonces, como soy así bien detallista y planeadora, yo asumí el cargo de mi propia wedding planner, digamos. Entonces organicé mi boda para toda esta gente que venía de fuera. Entonces, ahora sí metiéndole detalles de diseño gráfico, que la decoración, entonces estuve muy involucrada en todo. Y me gustó bastante ese ámbito, y que realmente nunca lo había pensado así, pero me gustó mucho la organización de bodas. Entonces, desde que veníamos en el avión de regreso a la luna de miel, pensando qué hacía, mi esposo me dijo, bueno, y si es que te metes como a hacer líneas de gráficas de bodas o algo así. Entonces, llegando, me acuerdo de haber ido un día a comer a una pastelería y en el mostrador estaban estos volantes de que iba a haber una feria de bodas. Pero era la primera semana que yo estaba acá, o sea, tenía 5 días viviendo en Guatemala.
llamé, porque ya se estaba publicitando, llamé y cabal había un espacio de un stand vacío. Entonces, para no alargarte el cuento, reservé el espacio y sin saber, porque realmente no tenía mucho dato. Yo diseñé 2 líneas gráficas como muestra de bodas, pero ¿por qué? Porque yo ponía detallitos de lo que va en la mesa, lo que va en el baño, digamos, incluso si es que había un souvenir o algo, todo como que combinara. Entonces hice 2 muestras y las puse. Y en ese momento ni siquiera sabía costos, o sea, yo las había impreso en cualquier lado, encontré, pero no tenía todavía un costo, digamos, para de venta al público. Y empecé así, un poco sin saber, me lancé al agua a diseñar bodas. Entonces, por un lado, al dejar Ecuador, me sentí aliviada porque empecé a ver que rápidamente pude trabajar en algo que sí se relacionaba a diseño gráfico o algo que me gustaba y me llenaba. Y también, por supuesto, te queda un poco la culpabilidad o el remordimiento de no saber si es que te vas a hacer realmente gran falta en la empresa y no... Sobre todo porque es familiar, porque si es que si fuera una empresa cualquiera uno se va y ni modo, te reemplazan fácilmente. Claro. Pero al ser una empresa familiar queda ese, no sé, en mí sí quedó, y hasta ahora todavía, no sé, siento a veces raro cuando regreso y veo que, no sé, estaba, pero sí es mío, pero no es mío, y así estoy un poco difícil. Me imagino. Y entonces veo por lo que has contado hasta ahorita que eres muy metódica, te gusta planificar y tener todo como listo. Y recuerdo que en lo que tú me contaste antes de empezar la conversación es que una vez se casaron, ustedes tenían, precisamente por el background que tenían de la maestría que estaban sacando de administración, como que tenían todo planificado. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso de la planificación de los gastos de vacaciones, de colegios, de los hijos, el tiempo específico y todo. Sí. Realmente, mira, cuando yo conocí a Juan Pablo, mi esposo, me acuerdo que de las primeras salidas que tuvimos, él me dijo, no, yo me voy a casar contigo y vamos a tener gemelos. Me acuerdo clarísimo porque yo decía, este hombre está loco, o sea, sí, está bien, pero todavía tenemos muy poco tiempo para que él me diga que a futuro ya se veía como que se iba a casar conmigo. Y 2, porque él en su familia sus primos tienen 2 o 3 parejas de gemelos, de cuaches. Entonces él decía que él iba a tener gemelos. Ojo que los gemelos no los pone el hombre, digamos, sino la mujer. Entonces, eso tenía el conocimiento yo. Sí, pero él tenía en su mente que iba a tener gemelos. Entonces, bueno, el tiempo pasó y ya después hasta me olvidé de aquel pronóstico que había hecho muy tempranamente en la relación. Y bueno, sí, por el background del MBA y tal vez porque siento que por la misma razón de que yo no venía de la administración, mi trabajo sí como que requería más organización de mi parte para poderse realizar. Y entonces, bueno, él sí era así, no sé si es que pues, su papá también es muy metódico, seguramente lo heredó de él. Y entonces, sí, nosotros, por ejemplo, teníamos un Excel para las vacaciones, un Excel para lo que íbamos a comer en la semana, un Excel para la planificación familiar, incluso ya sabíamos que queríamos quedar embarazados como después de un año, de estar juntos, y así, como que todo era muy, muy planeado. Si es que yo iba a visitar a mi familia por Navidades y así, yo llevaba un calendario de lo que quería hacer, para que no sé, yo ya le decía a mi mamá, el lunes voy a estar contigo, el martes me toca con mi papá, el miércoles voy a estar con mis amigas y así. Entonces, todo lo tratábamos de planear bastante bien, en presupuestos y en cuanto también a contenido de planeación. Y un poco también, bueno, yo en esa época ya estaba haciendo bodas, entonces la boda sí requiere que uno sea la persona organizada tras la novia, entonces, así como llevaba el negocio de bodas, así llevaba mi vida también, de verdad. Qué increíble. Y esto a veces cuando uno es tan metódico y tan planificador y lleva todo apuntado y anotado, a veces es bueno, pero a veces también esto puede causar estrés, algo que se salga de lo que uno tiene planificado, puede de repente generar cierta ansiedad en ese trayecto. Cuéntame cómo fue que sucedió el momento en que llegó el momento en que ustedes decían, bueno, ya es hora de que vamos a tener hijos según nuestro plan, según nuestro Excel,
y empezaron a buscar, cuéntanos esa situación, cómo fue que pasó y qué sentimientos causó en ustedes y cómo fue que enfrentaron esa situación. Sí, tal vez un poco, eh, yo, yo recuerdo que siempre fui muy irregular en mis reglas. Entonces, y recordaba la historia de que mi mamá decía que a ella le tomó como 4 años embarazarse. Si queriendo quedar embarazada, claro, eran otras épocas, no había tanto estudio detrás de, tal vez de la fertilidad y demás. Pero yo me acuerdo que ella decía que por lo mismo que ella también era muy irregular, a ella le habían tomado como 4 años quedar embarazada de mí. No había perdido bebés, pero sí le había costado quedar embarazada. Ujú. Incluso contaban la historia, no sé si sea verdad o mentira, de que una vez había llegado un pajarito al balcón de donde vivía y el pájaro estaba herido, entonces era un colibrí y ella lo cuidó y había una historia de que había cuidado a este pajarito de que luego ya pudo volar y demás, y que luego de eso quedó embarazada. Entonces un poco era como que su instinto maternal había estado ocupado, digamos, en cuidar al pajarito y se había desocupado de su estrés de quedar embarazada y entonces lo había logrado, pero bueno, era una historia así Increíble. como que siempre la contaba a mi familia. Y bueno, finalmente lo logró. Entonces, cuando yo me di cuenta de que no, ya había pasado como un año que lo estábamos intentando y no lograba yo tampoco embarazarme así tan fácil, entonces recordaba la historia y yo decía, bueno, yo 4 años, tampoco quiero esperar tanto porque tenía en esa época, ya tenía 30 y decía 4 son 34 y yo como investigo mucho también, ya sabía que como 35 era el límite, ¿verdad? Entonces decía, bueno, tal vez no quiero llegar a esas instancias sin haber hecho algo más. Entonces, después de un año de intentarlo, yo creo que cualquiera que esté intentando quedar embarazada, tenga un problema o no, el simple hecho de quererlo, te empieza a jugar la psicológica y cada vez que sí te llega de nuevo el periodo, o te deprimes o dices, bueno, no lo logré, tal vez tengo un problema, o ya empiezas a que te rezaste un día y ya empiezas a sentir que tienes náusea, pero es mentira porque no estás embarazada. Claro. Entonces, sí, fue un proceso como que triste porque todavía igual uno está queriendo ya embarazarse y no lo está logrando. Y te genera, como tú dices, estrés y ansiedad de saber si realmente hay un problema o no, o simplemente porque así pasa, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, sí, después de un año de estar probando, eh, entonces yo fui a un doctor, a un ginecólogo, y él nos analizó a mi esposo y a mí y nos dijo que había cierta, como que no estaba tan fácil que tengamos hijos, y él nos recomendó hacer una fertilización in vitro o algún proceso un poquito más elevado en cuanto a fertilidad, digamos. Nos recomendó eso, pero entonces yo pensé, bueno, este doctor sí es ginecólogo, pero no era un ginecólogo especializado en fertilidad o problemas de fertilidad. Ujú. Entonces decidí pedir una segunda opción y ahí conocí a otro doctor, el doctor Meléndez, que él sí está especializado en este tipo de problemas. En esa época, bueno, realmente no fue finalmente un problema, pero sí me gustó que su método no fue tan agresivo de ir al resultado más invasivo, tal vez que sería una fertilización in vitro, sino que fue descartando poco a poco, viendo desde un examen de sangre primero y después ir viendo cómo estaba mi ovulación y cómo la podríamos regular. Y hizo un examen que me parece que fue el que funcionó finalmente, que es uno que te destapa para ver si están tapadas tus trompas de falopio. Y las mías sí estaban tapadas, entonces las destaparon, digamos. Y luego de eso, controlando la ovulación y él haciendo lo que se llama un coito programado, que es ir monitoreando cómo va tu periodo y tu ovulación y para decirte cuándo es el momento más propicio para tener una relación que pueda llevarte a un embarazo. Entonces, igual ese proceso también duró, estuvimos con el tratamiento como 6 meses monitoreando y demás. Y nuevamente ahí el estrés sube más porque ya estás con un doctor, ya estás tomando pastillas. Y
y tu ansiedad crece, ¿verdad? Y al fallar nuevamente, comienzas a hacerte de nuevo las preguntas, ¿será que sí puedo? ¿Será que no lo logro? ¿Será que sí, que no? Hasta que finalmente, después de ese tiempito, logramos el embarazo. Ya, ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste con, digamos, este tratamiento y con este otro especialista? Ujú. Yo calculo que unos 6 meses. Ujú. 6 meses desde que empezamos con él hasta que lo logramos. Ya. Y Eh, básicamente el tratamiento en que tú estuviste utilizando fue que destaparon tus trompas de falopio y tuviste que hacer algo más adicional a eso o solo esperar. eh, Como te digo, el doctor iba descartando cosas. Entonces, la primera opción fue tomar pastillas para regular tu ovulación, me imagino que son hormonas. Y ya en la última instancia, incluso me inyectaba en esas, me encantaría decirte el nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo, unas inyecciones que te las debes inyectar a ciertas horas en la barriga. Entonces, ese fue el último proceso que hicimos y que funcionó. Entonces, y así regulando cómo iba la ovulación y eso lo logramos. Yo recuerdo que también como esas inyecciones son hormonas, igual causa ciertos estragos en tu cuerpo. Yo me recuerdo que me dolía mucho no notaba que estaba ovulando, pues porque te dolía mucho del lado que estaba bajando el óvulo. Eh, y esa noche me dolía demasiado que decía, o aquí, o sí estoy quedando embarazada y esto es una cosa que se está uniendo algo con algo ahí. O, pero así como que yo nunca he escuchado que a una embarazada le duele a quedar embarazada. O estoy pasando por un proceso de que tal vez estoy perdiendo algo, no sé, porque me dolía demasiado. La cosa es que ese día habíamos ido a Antigua a celebrar nuestro aniversario. Y al día siguiente, o el día del aniversario, no recuerdo, me acuerdo que la noche la pasé pésimo, y en la mañana dije, no, hoy necesito saber ahorita si es que sí estoy embarazada o no. Y si no, tengo que ir a contarle al doctor que algo me está pasando porque fue demasiado el dolor. Y, y entonces salió el examen positivo. Ay, qué alegre. Sí, fue alegrísimo. Sí, Luego venimos corriendo como locos al doctor a contarle que sí, que lo habíamos logrado, y nos dijo, bueno, como era un examen de cuantitativo, estaba la cantidad de la hormona HCG, dijo, regresen como en unas 3 semanas para que ya se pueda ver físicamente el bebé o los bebés, porque yo veo que la hormona está muy elevada. Entonces estaba como un estándar mayor al que debería ser por la semana que estábamos. Y, y entonces cuando mi esposo ya escuchó que podía haber la opción de los bebés, él que era el que quería gemelos, bueno, en esas semanas que nos dieron, fuimos a visitar ciertos lugares de cunas y así, cosas de bebés, y regresó con que no, mejor solo uno, porque obviamente costaba plata, pero ya estaban hechos, así que ni modo, demasiado tarde para revertir el deseo. ya no podía, el deseo ya estaba pedido. Y entonces, bueno, fueron dos. Cuéntanos cómo fue la situación ya siendo una mamá en un país extranjero, lejos de tu familia. ¿Cómo fue que lograste sobrepasar eso, esa situación de... Bueno, entonces cuando me di cuenta de que sí, que eran dos, entonces, bueno, sí, también fue un semiestrés porque sí estaba feliz por los dos bebés y todo, pero en esa época, mi suegra, con la cual me llevo muy bien, a mi suegro lo estaban moviendo porque su trabajo se tenía que ir, él iba a empezar un proyecto en Latinoamérica, pero todavía no le decían qué país, y lo iban a mover definitivamente. Entonces comenzó la empresa a evaluar a dónde lo iban a mandar, y resultó que imagínate que la mandaron a Guayaquil, o sea, a mi ciudad. Del mundo entero, de toda Latinoamérica, finalmente los mandaron a los dos a la ciudad donde yo soy. Qué Entonces, increíble. estaba acá embarazada y con gemelos, a ella le estaban, que era mi soporte, digamos, o la persona con la cual yo tenía más relación, de que ella me podía dar una guía y así, estando lejos de mi mamá, pues por supuesto. A ella la mandaron también para Ecuador. Y entonces me vine a quedar más sola porque sí tengo una que otra amiga, pero igual todas están como en la misma situación. Mi esposo es un poco menor que yo, entonces ellas estaban también empezando a tener hijos. Mis amigas allá en Ecuador, que son de mi edad, ya obviamente iban por su primero o segundo hijo y tenían más experiencia. Entonces comencé yo
como te digo, no me quedo con la duda de nada y todo lo ando investigando. Comencé a investigar de embarazo gemelar y las cosas del embarazo en general. Cada cosa que me pasaba yo lo googleaba todo. Y entonces empecé a encontrar apoyo en los blogs y también en los videoblogs. Y de verdad que me ayudaron mucho porque hoy en día en internet uno puede encontrar de todo. Por supuesto hay fuentes y fuentes, pero yo que estaba necesitando conocer lo que me estaba pasando con mi cuerpo y lo que iba a pasar con los bebés una vez que nazcan, entonces empecé a amar realmente los blogs. Cuando ya nacieron las bebés, si es que hay alguna recomendación que les puedo dar a alguien que esté embarazada de gemelos o de solo uno y tenga mucho, no, sobre todo de dos, como te digo, nosotros éramos súper organizados y también hay que llevar como una bitácora. Yo realmente eso sí lo recomiendo al principio al menos, porque a uno se le olvida a cuál le dio de comer, a cuál sí comió ya, o cuál le cambió el pañal, de verdad. Y si tienes ayuda, peor, o sea, mejor y peor, porque no sabe la persona que te está ayudando si es que tú ya lo cambiaste o si le diste de comer tú, ¿entiendes? Entonces, Wow, qué ahí increíble. queda todo apuntado, cuál comió, cuál no comió. Eh, Sí. y los bebés generalmente lloran o porque tienen hambre, o porque se ensuciaron el pañal, o porque tienen gases, o tienen sueño, pero entonces eso al principio al menos nos ayuda demasiado. Y y funcionó, o sea, ya finalmente al principio vino mi mamá, luego eh, tuve ayuda de una niñera, y con la ayuda de mantenernos así como todo, apunté todo como hasta los 3 meses creo, hasta que ya, obviamente ya pude agarrar yo misma mi rutina y ver que funcionara. Entonces, cuando ya tuve tiempito, porque también no voy a mentirte, los 3 primeros meses no tuve vida, ni tiempo para mucho, pero una vez que ya estuve un poco más acoplada a la situación de mis hijas, entonces decidí empezar yo también mi blog. No fueron más meses porque lo empecé en enero de este año y ellas ya tenían como 10 meses, 9 meses. Entonces, bueno, el tiempo que haya sido. Y entonces la cosa es que empecé el blog. Y en parte porque estando lejos de Ecuador, yo utilizaba mi Instagram como medio para publicar fotos y que mis hijas las conocía, mis amigas de Ecuador, las amigas de mi mamá también me escribían que qué lindas las nenas y así. Y entonces vi que como que a la gente le llamaba la atención y las fotos que yo publicaba, porque un poco por el diseño gráfico y mi esposo también, a pesar de que viene de la parte más numérica de la relación, igual estuvo en la fototeca, entonces como que los dos nos gusta mucho la fotografía y entonces con las fotos yo lograba tener ese vínculo con la gente de Ecuador y con nuestros amigos de la maestría. eh, y gente se fue sumando, entonces ya como que tenía seguidores y decidí hacer el blog. Entonces, como poniendo un granito de arena para las nuevas mamás o gente que le pueda ayudar mi experiencia, comencé a escribir sobre blogs. Había gente que me hizo colaboraciones, también algunos especialistas, nutricionistas o pediatras que me dieron, que les pedí ayuda y me dieron colaboraciones. Y entonces me gustaba ver que eso ayudaba a otras mamás que tal vez al igual que yo estaban como lejos de su familia o que no sabían cómo hacer ciertas cosas. Entonces empecé a hacer el blog y también apoyaba con las fotos en Instagram. En las fotos presento mi día a día, entonces hay muchas actividades que yo hacía con las bebés de estimulación o de juegos que a veces las mamás no sabemos ni qué más hacer con nuestros hijos. Yo investigaba bastante de eso y entonces posteaba eso y comenzó a la gente a gustarle y comenzó algunas personas a seguirme. Y en esa época yo comencé a trabajar de nuevo, entonces no podía hacerlo del negocio de wedding planner porque se dificultaban los horarios, había que estar de noche en la boda y así, entonces ese negocio se quedó, que todavía lo tengo ahí como dormido, y decidí meterme a ser profesora de universidad. Entonces ahora soy catedrática y como mientras yo preparaba clases y así, descubrí, al principio yo ponía videos y escuchaba videos de cualquier tema que me interesaba, pero yo no veía el video, solamente lo escuchaba. Entonces, luego
José Fernando y descubrí los podcasts. Entonces yo empecé a escuchar a otra gente que hacía podcasts porque me gustaba ese formato de que no había que ver, solamente escuchar, porque yo estaba trabajando mientras escuchaba, ¿verdad? O me estaba bañando, o estaba cocinando, o lo que sea, y podía escuchar a la persona que me estaba dando una información que me gustara. Entonces, al cabo de un tiempo, le dije a mi esposo, voy a hacer un podcast. Y él me dijo, ay, no, tú estás loca, que enfócate, saca ya estás más o menos bien ya estás empezando a tener seguidores con tu blog, mejor quédate en el blog. Y le digo, no, pero es que el podcast son buenísimos. Esto es lo máximo, no sé qué. Entonces, pero me daba pena, porque, bueno, esa es otra cosa como una barrera que he tenido que superar. Y a mí, yo no era la que hay que exponer, yo voy primerita o me gustaba hablar en público ni nada de eso. Entonces, todavía me cuesta un poco. Y eso que ya llevamos como 15 capítulos en el podcast, todavía me cuesta. Me encantó es el comentario que hiciste sobre lo de la agenda, que llevabas un journal de a quién cambiabas, a quién no cambiabas, qué le habías dado a uno, porque obviamente cuando uno tiene uno es complicado y más siendo primerizo uno no sabe, pero teniendo dos primerizas, esto sí requiere cierto esfuerzo. Y lo de la agenda, yo se lo recomiendo mucho a las personas también cuando van a empezar a hacer sus cambios de hábitos, porque sobre todo en la alimentación, a veces uno no se acuerda ni qué fue lo que desayunó o qué fue lo que cenó la noche anterior. Sí. Y el tener que escribirlo le genera a uno cierto hábito y uno puede analizar si es que uno tiene un síntoma o algún tipo de incomodidad, ver qué alimentos fueron los que uno consumió y en base a eso poder ir eliminándolos y haciendo pruebas para encontrar la dieta ideal para esa persona, porque todos somos diferentes. Entonces me pareció genial lo del diario, yo creo que es un buen consejo que todos podemos adoptar independientemente en el área que la querramos aplicar. Sí, seguro. También me encantó que explicaras un poco acerca de lo que te llevó a hacer lo del blog, porque básicamente ahí encontraste una de tus pasiones y uniste lo de tu creatividad y lo de diseño gráfico a lo de los posts y a lo de entrevistar a personas y poder dar esta información a conocer. Entonces, me pareció genial eso. Cuéntanos básicamente. La reflexión que tal vez hago de mi vida es que siento que todas las cosas que a veces no entendamos, a veces estás en una situación como yo al principio, tal vez que estaba trabajando en un trabajo que sí, no te puedo decir que no me gustaba, sí me gustaba, pero no me llenaba al 100%, y trabajé 10 años en eso, ¿verdad? Pero si es que yo no hubiera estado trabajando en eso, no hubiera tomado la decisión de ir en CAES, no hubiera ido en CAES, no hubiera conocido a mi esposo, que también quería gemelos, y todo se fue dando, y si es que tal vez hubiéramos quedado embarazados tan rápido, con menos de un año, no hubiera ido a un doctor, y tal vez por las pastillas que me dio y así, tuve gemelas. Entonces, como que todos estos problemitas pequeños o grandes que uno pueda tener, o situaciones que no está 100% conforme, a lo mejor no enfrascarnos en eso, sino tratar de darle tiempo y tal vez esas cositas van a resultar en cosas buenas después. Eso genera tu propósito. Si no hubiera estado lejos de mi familia, no hubiera visto tanto blog, y de tanto blog que me gustara, lo había construido el mío propio y que se desencadenó luego en un podcast, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo ahora estoy en un proceso en que, bueno, estoy terminando mi primera temporada del podcast y conociendo gente, porque quiera que no, este proyecto me ha llevado a romper mi timidez, a hablar en público, a conocer gente nueva que está en sintonía con lo que me está interesando ahorita. Y entonces yo estoy segura ahora que analizo para atrás todo lo que me ha ido pasando, de que ahorita estoy en un proceso de transición. Todavía no sé a dónde me va a llevar el podcast o esto que estoy haciendo ahora, pero estoy segura que va a ser algo mejor, ¿verdad? Entonces, tal vez esa sería como una reflexión que les dejo a quien sienta que su vida no es 100% como la quiere ahorita, pero que no se sienta frustrada porque seguramente las cosas le van a ir dando después. Claro, obviamente uno tiene que ir creándose las oportunidades, ¿no? Tampoco sentado le va a caer todo del cielo, pero sí tener fe y pensar de que a lo mejor esto es un proceso, ¿verdad? Claro, las cosas tienen un propósito en nuestra vida, la cosa es encontrar ese propósito y aprovecharlo.
Así es. Si yo no era de joven muy maternal, hay gente que desde chiquita ya sabe que va a ser mamá y así. Yo no tenía ese amor tan así maternal desde pequeña, digamos, pero sí, ahora definitivamente estoy segura de que quiero enfocarme en eso, en ayudar a más mamás, en darle sentido a la familia e importancia, porque siento que cada día se va dejando eso un poco de lado, ¿verdad? Y la familia como comunidad es importante para todos, ¿verdad? Entonces, es un poco ese el propósito que quisiera tener ahora. Excelente, gracias por compartirlo, Paulina. Y ahora me toca hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados y es básicamente, ¿cuál es la razón o cuál es el legado que deseas que la gente recuerde de ti, ¿verdad? Los que te conocieron, tus familiares, amigos? ¿Qué legado quieres dejar en ellos? Si me muriera, digamos, o no, o no tan Pues así sí, trágico. no necesariamente si te mueres, por ejemplo, podría ser si te vas a otro país y pierdes la comunicación. ¿Qué es el legado que deseas que la gente tenga tuyo? Tal vez de que soy una persona a la cual importa a la gente, o sea, mi familia me importa mucho, aunque no estoy presente, digamos, todos los días con ellos, trato de mantener el contacto y ellos saben que si me necesitan pueden contar conmigo. Y así también las personas que me escuchan por el podcast sepan que se está haciendo con amor, que realmente la información que yo comparto es porque creo que es valiosa para mí, como te decía, y también para otras familias, que les pueda ser útil y que sí, que soy una persona que se interesa por los demás, que no solamente estoy pensando en mí, sino cuando hago algo estoy pensando y preocupándome por otros. Qué lindo. Paulina, por favor, cuéntale a nuestros oyentes dónde te pueden escuchar, cómo te pueden contactar y tener esa relación contigo, pues seguirte en redes, etcétera. Yo estoy en Instagram como Two Cherries on Top GT, Two Cherries como dos cerezas on top, en Facebook, y si no en el blog directamente como twocherriesontop.com. En el Excelente. podcast, por supuesto, estoy así, Two Cherries on Top, en Spotify, en iTunes, en YouTube también. Esas son las principales. Excelente. Muchas gracias, Paulina. Fue un gusto tenerte el día de hoy y estoy segura que mucha gente estará siguiéndote en tus redes. Gracias, Sharon, por la oportunidad. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Lograste relacionarte con alguna parte de su experiencia? Es necesario que tengamos un plan o un mapa que nos ubique y nos lleve a donde necesitemos llegar, sin lugar a duda, porque sin él nuestra vida sería como un barco a la deriva. Pero todo capitán necesita herramientas para navegar su barco, como por ejemplo una brújula, mapa, radio, GPS y hasta un faro, entre otras cosas, son indispensables para poder darle rumbo al barco. Habrán tormentas, mareas altas, días nublados y un sinfín de circunstancias que harán que debas tomar otro rumbo, tal vez uno que te parece más largo, pero si te conectas con Dios a través de las herramientas que tenemos para navegar nuestro barco, entonces encontraremos que el destino a donde nos lleva este nuevo rumbo no estaba tan mal después de todo. Lo importante es disfrutar el viaje. Nuestra vida está dividida en estaciones y cada estación tiene un propósito diferente. Tiempo de noviazgo, tiempo de crianza de hijos, tiempo de trabajo y productividad, tiempo de nido vacío, y hay muchas otras etapas. Y en cada una de estas estaciones encontraremos un propósito diferente para esa estación en nuestra vida. El propósito que tienes ahorita puede ser diferente al que tuviste hace unos 10 años y diferente al que tendrás en unos 15 años. Encuentra cuál es el propósito en la estación de tu vida que estás ahora y disfruta del viaje porque la siguiente parada tendrá como destino otro propósito. Recuerda que durante el mes de diciembre estaremos tomando un break, un freeze a lo que es el podcast. Regresaremos en enero con el podcast, con la página web y con el programa de cambio de hábitos para poder estrenar y empezar el 2019 con fuerza. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Decisiones que Cuentan. Allí podrás encontrar enlaces a este y muchos otros
temas del podcast Decisiones que Cuentan. Estamos en la semana de Thanksgiving y me gustaría que compartieras en los comentarios del podcast algo por lo que estás agradecido en tu vida durante este año. Sé que hay muchas cosas, pero por lo menos comparte una. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.